Venezuela tiene 4 años sin aumento del salario mínimo. El artículo 91 de la Constitución habla que año a año hay que ir ajustando el salario mínimo, que es lo que se está escuchando y discutiendo, la posibilidad de subir esos 130 bolívares a un salario de verdad. Ese 0,26, 0,27 centavos de dólar, pasarlo a 100, 150, 200. Claro, Pedro, es que no se podría hacer una consulta electoral, unas elecciones en Venezuela, si el Consejo Electoral sigue siendo el mismo que cometió ese fraude, ¿no? Hay que generar un consenso en el país. Ahí ese consenso parte por cambiar el actual Consejo Nacional Electoral, donde ambas partes tengan posición igualitaria. En vez de 5 rectores, pasemos a 6 rectores, donde ambas puedan tener salvedad de que va a suceder un proceso electoral que tenga supervisión internacional, que pueda permitir que sea auditable, que pasemos de las máquinas a un proceso electoral totalmente manual, donde realmente el ganador y vencedor sea el pueblo venezolano, sea lo que realmente elija el pueblo. Nosotros no confiamos en este régimen, no confiamos en lo absoluto en Delcy Rodríguez, pero sí confiamos en la diplomacia norteamericana y en todo este proceso. Pero seguimos pujando hacia esa recuperación que tanto queremos como venezolanos, con un Consejo Nacional Electoral completamente distinto, en efecto. Siguen pujando, nos dice Pedro Rojas, y mientras tanto la comunidad internacional respalda esa postura de la transición hacia la democracia en Venezuela. La directora del Instituto Casla, Tamara Sujú, ha publicado una carta que ha hecho pública denunciando la situación que siguen atravesando los presos políticos o las carencias que presenta la ley de amnistía redactada por el régimen. La compartió con este mensaje. Carta pública sobre las listas de presos políticos que estamos publicando hoy, nuestro concepto sobre presos políticos, la situación con respecto a la ley de amnistía como mecanismo de simulación y administración selectiva de la represión, su aplicación discrecional, objeciones, excluidos y nuestras recomendaciones. La libertad de todos los presos políticos debe ser incondicional y primordial antes de seguir avanzando en el cumplimiento de las etapas que deberían marcar el retorno a la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Señor Rojas, ¿la ley de amnistía tiene garantías? La ley de amnistía verdaderamente no existe. La ley de amnistía ha sido un parapeto de ellos para liberar a los que nunca debieron haber estado secuestrados por el régimen. Lastimosamente, no han sido liberados todas las personas que tienen un juicio inconstitucional, ilegal en Venezuela. Hay muchas de estas personas que son civiles y fueron juzgados a través de tribunales militares, como fue mi caso en el pasado. Nosotros estamos convencidos que esta ley de amnistía era exclusivamente para liberar masivamente a todos los presos políticos, pero no ha funcionado. Al sol de hoy, ya después de más de 2 meses de esta ley de amnistía, el hecho es que tenemos casi 500 presos políticos, como tú lo decías anteriormente. 500 presos políticos y un sistema en Venezuela que, según usted mismo ha denunciado, sigue siendo absolutamente corrupto. Su visita a Washington se debe, entre otras cosas, a una agenda de alto nivel. Ha acudido usted al Capitolio para entregar informes a legisladores relacionados con la corrupción en Venezuela. Veamos exactamente cómo se lo presentaba a María Elvira Salazar y ya lo comentamos, a la congresista republicana. Venezuela, acá estamos, desde la oficina de la representante María Elvira Salazar de la Florida. Hemos venido a traer parte de investigaciones que estamos desarrollando desde Venezuela para personas que están introducidos en Estados Unidos, vulnerando la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo cual nosotros hemos notado ello y hemos traído centenares de pruebas, expedientes judiciales, toda una cantidad de pruebas sustentadas en ley, en todo lo que esté entramado judicial en Venezuela, que han venido a lavar dinero activo en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues del Capitolio a este estudio de NTN24, Pedro Rojas, ¿qué incluyen esos documentos que le ha entregado a la legisladora? Pruebas fehacientes de todo lo que es el entramado de corrupción del sistema judicial venezolano, donde hay ciudadanos de origen de mi país que están en este país de igual forma, con riquezas, con dinero público, con dinero que depende de la nación, y nosotros hemos comenzado un proceso de investigación considerando que estas personas están haciendo funciones de doble agente en los Estados Unidos de Norteamérica. Han venido y quisieron incrustarse dentro del juicio de Nicolás Maduro Moro, y ahí entendemos la solicitud de la Fiscalía de resguardarse esas pruebas, de que esas pruebas no sean públicas, porque hemos notado de que esto es una realidad y hemos avanzado en una investigación
de venezolanos que hacen inversiones, más que todo en el sur de la Florida y en el centro norte de la Florida, donde hay posibles vínculos al régimen de Nicolás Maduro Moro y al cártel de los soles que están blanqueando capital en los Estados Unidos. Y hoy tenemos incluso la presencia de un exdiputado venezolano, Julio Montoya, en la ciudad de Washington. A esta misma hora están reunidos con otros personeros muy cercanos al Departamento de Estado y otras organizaciones en función a estas investigaciones. El día de mañana también vamos a tener otras reuniones con senadores, una senadora y un congresista específicamente para este mismo caso, entregándole expedientes judiciales, entregándole todo a una... hay un nombre que se llama Jimay Montiel, la mano derecha de Tarek William Saab en el extinto Ministerio Público, que lideraron toda una red de corrupción, una red de extorsión que favorecían a vínculos del cártel de los soles para favores judiciales que luego quedaban utilizando la banca privada norteamericana en toda esta red de extorsión. Entonces, en función de eso, es una investigación que debe comenzar y hemos buscado a los principales aliados de Venezuela, los principales aliados en el Congreso y en el Senado. El día de mañana vamos a estar con la senadora también, la oficina de la senadora Ashley Moody, quien es suplente, quien era suplente del hoy secretario de Estado Marco Rubio. De igual forma, vamos a estar con 2 oficinas más que lo estaremos anunciando y posiblemente iremos, como lo hicimos cuando denunciamos al cártel de los soles, a las oficinas centrales del FBI para poder hacerlo de manera pública, que lo sepa el país y que lo sepa los Estados Unidos. Nosotros siempre hemos hablado, Roberto, de cuidar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo demostramos y sentimos que por eso Nicolás Maduro Moro hoy está comenzando a pagar en un juicio justo, cosa que nosotros nunca tuvimos y el venezolano nunca tuvo, por tantas cosas que han cometido. Juicio que sigue caminando y, como lo hemos dicho, no lo vamos a entrampar, al contrario, vamos a colaborar para que esto pueda ser una realidad y que el pueblo venezolano verdaderamente sepa que estas propiedades que hoy estamos enumerando puedan quedar mañana en bienes de la República y puedan ser utilizados para soluciones en Venezuela. Salarios dignos, recuperación del sistema eléctrico, recuperación del sistema del motor económico de mi país, y eso es lo que nosotros, por lo cual hemos estado en esta gira tan importante. La denuncia que está haciendo Pedro Rojas, dirigente de Primero Justicia en el Capitolio. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Un placer. Con esa última hora que les estamos ofreciendo y les volvemos a mostrar para que la escuchen de nuevo. La respuesta del Departamento de Estado a NTN 24 sobre la transición hacia la democracia en Venezuela. Una respuesta a este canal en el que insisten en la necesidad de que Delcy Rodríguez avance en el plan de 3 fases diseñado por el secretario de Estado Marco Rubio para concluir con el objetivo último, final, la llegada de un gobierno democrático a Venezuela. Con esa respuesta vamos a la pausa, ya regresamos. El compromiso de Estados Unidos se centra en que Venezuela avance mediante un proceso por fases que cree las condiciones necesarias para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente. Estados Unidos está colaborando con las autoridades provisionales de Venezuela, bajo la dirección de la presidenta Delcy Rodríguez, para impulsar el plan de 3 fases del presidente para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, así como la transición hacia un gobierno elegido democráticamente. Atención, máxima expectativa en Venezuela tras este anuncio de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez. A 3 meses de la captura de Nicolás Maduro, Rodríguez aseguró, mucha atención, que dará a conocer hoy, esta misma tarde, cambios para el país. Escuchen. Mañana yo me voy a dirigir al país con un mensaje muy claro, con una convocatoria. Sé que en Venezuela uno de los consensos es rechazar las sanciones contra Venezuela, que cese ya, cese el bloqueo económico contra Venezuela, para que Venezuela pueda respirar, pueda sanar heridas sociales. Juan Pablo Villasmil, ¿qué va a anunciar? Sí, yo no sé qué va a anunciar Delcy Corina Machado. ¿Por qué Delcy Corina? ¿Por qué? Delcy Thatcher, porque está teniendo un look, look, una transformación. Un nuevo look. Blanco María Corina, ¿no? Igual como estuvo María Corina en la Casa La Blanca. señora Delcy ahorita es capitalista, demócrata, liberal. Pero la gente no olvida. La gente no olvida, pero puede olvidar. Y yo creo que aquí es donde es importante pensar a largo plazo. Y una cosa que
que yo siempre hablo de Venezuela es que muchas veces la gente cree que lo que falló en ese país, y no me quiero poner muy filosófico acá, pero no fue simplemente como que un modelo económico. También fue gente que eligió a Chávez. Claro. Y la situación se expandió y mucha gente seguía apoyando eso.